sí, nos vamos a meter en el escenario económico, financiero o económico-financiero que está atravesando estos días postelectorales en la Argentina. Parece que quedó viejo, pero bueno, estamos viviendo ese postelecciones de medio término que parecían que era determinantes, casi que era subsistencia para la Argentina. No lo digo solamente porque lo que decía la oposición, también el oficialismo. No importa qué color político, pero las elecciones parecían que se iban a ese lugar, no terminaron siendo ahí, porque obviamente después de las elecciones hay vida y bueno, la economía sigue. Para eso estamos un poco, para analizar ese escenario, también sumo inflación, también sumo qué es lo que está pasando con el salvataje de Estados Unidos en materia financiera. Y un poco de estos temas económicos estamos en comunicación justamente con el economista Daniel Estico. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buen día, gracias por convocarme a tu programa. Un No, por gusto. favor, muchas gracias a vos por estos minutos acá en el Mirador. Hacía recién una breve introducción de lo que queríamos conversar con vos, preguntarte. No quiero dejar de lado que estamos en un momento postelectoral, pero sí bajó claramente la incertidumbre previa. ¿Y hoy cuál es la foto del escenario cambiario, financiero? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que está viendo el mercado, mejor dicho, ya más de una semana, 10 días después de las elecciones? Sí, claramente se había armado un escenario apocalíptico, la posibilidad de un escenario apocalíptico en las semanas, meses previos a las elecciones del 26 de octubre, y el resultado finalmente terminó sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Porque ni el propio gobierno nacional, según lo dijo el propio presidente, esperaban un triunfo tan categórico y una remontada tan fuerte y notable de -15 a +1 en la provincia de Buenos Aires. A mí no me sorprendió, no es para fanfarronear ni nada por el estilo, pero quien analiza los indicadores socioeconómicos de la Argentina, no solamente miramos el superávit fiscal o las cuentas públicas o las reservas del Banco Central, sino tipo de cambio, confianza del consumidor, recaudación impositiva, condiciones de vida de la población, etcétera. Y uno decía, pareciera ser que esta fiebre que le había agarrado a un conjunto de economistas de mucho renombre sobre que toda la economía argentina pasaba por tipo de cambio y reservas, me parece que fue lo que explicó por qué le pifiaron tanto en el resultado final del electorado. ¿Por qué? Porque es cierto que estamos mal, seguimos mal, pero estamos un poquito mejor que el año pasado y que el año anterior. O sea, el grado de desastre, cuando uno recuerda de dónde veníamos, una inflación de casi el 13% en noviembre, que después cuando se sinceran las variables de cambiaria, ajustes tarifarios, allá por diciembre del 2023, había tocado ese pico del 25 y hoy estamos discutiendo si la inflación de octubre con todo este ruido cambiario fue 2,5, 2,1 o incluso 1,9. ¿Por qué? Porque cuando no hay emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, cuando hay una disciplina tan fuerte en materia fiscal y monetaria, hay cambios de precios relativos, hay subas y bajas, pero en el promedio no hay razón para pensar en una estampida inflacionaria. Por eso llevamos 5 meses en que la inflación termina siendo, en cualquier número que informe el INDEC para octubre, muy por debajo de lo que fue la variación promedio del mes del tipo de cambio. Así que esa es la buena noticia. Entonces, en ese sendero, los mercados se van reacomodando, volvió el riesgo país a un índice más razonable al que había hasta agosto, julio, por debajo de los 700 puntos. Hoy tenemos el nivel inferior a prácticamente volviendo a los niveles de enero de este año. Así que eso contribuyó a calmar las aguas, a tener un clima más distendido, más saludable. Ya no se ven a esos economistas que anticipaban que se había agotado el modelo económico, que el esquema de banda de flotación había fracasado, que a partir del 27 de octubre el gobierno iba a tener que eliminar las bandas de flotación, ir a un nuevo régimen cambiario. Nada de eso cambió y el gobierno lo que ha hecho fue un poco ratificar la apuesta. ¿Y la apuesta cuál fue?
Bueno, volver a la promesa de campaña ahora de las legislativas, ir a un escenario de más consenso, de más cercanía con los gobernadores, de buscar impulsar la obra pública de la mano del sector privado, de las privatizaciones, como acababas de mencionar en tu introducción. O sea, todas noticias que buscan ordenar la economía para que los 47, 48 millones de habitantes estemos mejor y no que solamente un grupete recoja los beneficios de alguna política y la mayoría esté cada vez peor, ¿no? Daniel, y en este escenario que estás describiendo de tu óptica, ¿cuáles son si tenés que mencionar 2, 3 desafíos que tenga el gobierno en materia económica en los próximos meses? Sí, bueno, el desafío fundamental es que los sectores que estaban rezagados, que se animen a arriesgar, a invertir, a ajustar precios. Hay todavía muchos sectores que no ajustan precios, que están jugando más con precio y menos con cantidades. Tenemos una elevada capacidad ociosa en los sectores industriales. Eso es un costo adicional para el precio final, para el consumidor, porque no es lo mismo estar trabajando a un ritmo del 80 o 75% del potencial productivo que al 50%, porque todo ese costo fijo se recarga en menos producto. Entonces, hay datos auspiciosos. Uno ve cómo se está comportando la balanza comercial, cómo se está comportando la importación de maquinarias para que van a mejorar la productividad, etcétera. Me parece que en ese escenario el gran desafío del gobierno es lograr lo antes posible que el Congreso apruebe no solamente el presupuesto 2026 para contar con un presupuesto ya aprobado, sino contar con reformas estructurales tipo reforma impositiva, reforma laboral, que incentiven las perspectivas de empezar a mover la inversión y el empleo. Creo que eso es lo más desafiante que lo haga en el curso, antes del primer semestre del 2026, para que no tengamos un 2026 de nuevo con campañas electorales pensando en el 2027. Hay quienes piensan que ya en marzo vamos a estar hablando de la campaña para el 2027. Me parece que es una locura. Yo creo que hay que aprovechar el 2026 para consolidar la baja de la inflación, la recuperación de la actividad económica y la mejora de un clima de escenario de negocios para que todos los argentinos estemos mejor y que hablemos de las elecciones del 27 allá por marzo, abril o incluso junio del próximo bienio, ¿no? O sea, del 27 y no del 26. No, para elecciones presidenciales 2027 me parece ciencia ficción en este país que en un mes puede cambiar totalmente el escenario. Me llamó la atención que no mencionaste o no hiciste tanto foco en los desafíos que tiene el gobierno en qué hacer con el tipo de cambio, qué hacer con las reservas. Obviamente, hace un ratito decías que por ahí no era el foco principal de algunos economistas en el debate económico que hubo previo de las elecciones. Vos lo separabas, ¿no? O le quitabas relevancia, pero más allá de cuánta relevancia tiene, es un tema que es importante, sobre todo en la sostenibilidad económica que empiece a aplicar ahora algunas variables económicas del gobierno. Sí, no fue casual que lo haya obviado. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en estos 2 años de gobierno es que el tipo de cambio es un residuo, no es una variable determinante del resto de las variables de la economía argentina. Entonces, si el gobierno, si el equipo económico logra, que lo estamos viendo, no es que logra, sino mantiene la disciplina fiscal, porque pese a no tener presupuesto aprobado por el Congreso ni para el 24 ni para el 25, ha demostrado que no, incluso sin tener presupuesto aprobado por el Congreso, ha mantenido una disciplina fiscal que le permitió varios objetivos. Volver al superávit fiscal, haber eliminado 5 puntos de déficit fiscal de la nación, 10% de déficit fiscal del cuasi fiscal del Banco Central, haber mejorado la participación del gasto social, o sea, jubilaciones, asignación universal por hijo, etcétera, asignación para el PAMI en la distribución del presupuesto nacional, y entonces con eso, que determina automáticamente un orden monetario, el tipo de cambio es un residuo, es una consecuencia. Entonces, si el mercado está flotando en una amplia banda de fluctuación, hablar de atraso cambiario me parece que es una miopía
supina o no sé, o una retórica interesada de muchos economistas. Yo te lo Las preguntaba. reservas, perdón, y las Sí, sí. reservas, al contar con el respaldo tan explícito del Tesoro de los Estados Unidos, con el apoyo directo del presidente de Trump al gobierno del presidente Milei, o sea, es un apoyo país, no es un apoyo personal, no es que le dieron un crédito a Javier Milei, sino le dieron un crédito a los argentinos. El presidente Trump fue muy claro previo a las elecciones. Si los argentinos quieren este modelo de ir a un régimen de mayor libertad, de menos desregulaciones, de más amigabilidad con la apertura de la economía, para que tengamos más libertades para decidir qué nos gusta y qué no nos gusta, Estados Unidos va a estar con nosotros, pero va a estar con los argentinos, no con Milei persona. Entonces, en ese escenario, el objetivo de acumular reserva pasa a ser secundario. ¿Por qué? Porque eventualmente, si se demorara el regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda para los vencimientos que tengamos en enero y en julio principalmente, se puedan refinanciar y no tener que desembolsar ni 5, ni 10, ni 20 mil millones de dólares, bueno, entonces, si eso no ocurriese, al contar con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos, automáticamente el objetivo de tener reservas pasa a ser de segundo plano. Por eso el gobierno empezó a hablar, no casualmente en las últimas semanas, que el objetivo es que las reservas aumenten porque la sociedad en su conjunto decide tener más pesos y se desprende de dólares, y el Banco Central absorbe dólares y vende los pesos. Entonces, en ese escenario es un escenario virtuoso, positivo, y no centrar toda la política económica a mantener tipo de cambio alto, reservas altas, porque si con este tipo de cambio hay superávit gemelo, fiscal y cambiario, y la balanza comercial se va mejorando aún con haber anticipado liquidación de exportaciones del agro, que apareció el aporte impresionante y sostenido y creciente del sector minero y energético. Entonces, por eso adrede yo no veo como problemas cruciales y desafíos la acumulación de reservas. Te lo preguntaba porque las reservas fue un tema, o es un tema muy importante, por ejemplo, en algo que todavía no apareció en esta charla, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que le exige en cuanto a metas que cumpla, sobre todo para repagar la deuda, las distintas deudas o compromisos que tiene la Argentina, y también estuvo en el rescate Trump-Milei, estuvo el tema, acumular reservas, no solamente en el FMI. Me parece que ahí hay un paquete que por ahí el gobierno, sí, por ahí no es prioritario en el corto plazo, pero me parece en el largo plazo, no sé si lo pondría en segundo o tercer plano. No, me refiero a que el Fondo Monetario fijó esa meta de reservas, pero no es una meta excluyente que si no se cumple se cae el acuerdo. De hecho, vimos como en la primera revisión del acuerdo con el fondo, el equipo económico no cumplió con esa meta de acumulación de reservas, y el fondo le dijo, bueno, lo postergamos y lo recalibramos para la próxima revisión, y si no, pues será para la próxima. Todo el mundo sabía que no iba a cumplir y era una meta ficticia, tanto lo sabía el fondo como lo sabía el gobierno. No sé si meta ficticia, pero lo que sí ve el fondo y el argumento que me imagino que usa más el equipo económico y en su momento el secretario de Finanzas Pablo Kirchner, y ahora lo va seguramente el nuevo secretario de Finanzas Leu, es que, mirá, nosotros compramos dólares y como todavía el mercado internacional está reacio a darnos crédito, y bueno, cancelamos deuda y vamos bajando la deuda pública. Entonces, no es que no compramos dólares y no los guardamos en una caja de seguridad, como es la reserva del Banco Central, sino que compramos dólares y lo usamos para bajar la deuda. Por eso la deuda, que había empezado el año en 500 mil millones de dólares allá en noviembre del 2023, el último dato conocido a septiembre fue de 450 mil millones de dólares. Quiere decir que la deuda bajó en 50 mil millones de dólares, habiendo tomado nueva deuda con el fondo por 20 mil millones de dólares. Quiere decir que al sector privado le canceló 70 mil millones de dólares. Entonces, en ese escenario, en esa balanza de que no acumulo reservas, pero como contrapartida bajo la deuda pública,
lo cual me hace proyectar menor necesidad de dólares para pagar vencimientos de la misma deuda, de intereses, etcétera, es lo que le permite al Fondo Monetario mantener ese objetivo, pero ser flexible, porque está viendo que hay una contrapartida que, si se quiere, es más fuerte que la misma acumulación de reservas, que se va a dar por añadidura, porque en la medida que se va consolidando el plan económico, la economía vuelve a crecer, vuelve la inversión, los dólares van a fluir y se van a acumular en el Banco Central. Pero en lo inmediato lo importante es no sacrifiquemos el objetivo de ordenar la economía, de que la economía vuelva a crecer, de que sea menos inflacionaria, etcétera, en aras de tener tipo de cambio alto y reservas altas, porque mañana te viene un gobierno populista y te cambia las reservas por papelitos de colores, como ha pasado en los primeros 20 años de este siglo, ¿no? Daniel, muchas gracias por estos minutos acá con El Mirador. Gracias, Roberto, por convocarme. Un abrazo. Abrazo grande. Pasaba el economista Daniel Estico por El Mirador.